Saludos a todos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina y hoy continuamos con la serie de mensajes que Jesús envió a las iglesias de Apocalipsis y nos toca la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo estaba al norte de Éfeso y Esmirna, que es los que ya vimos, pero no está en la costa, sino está tierra adentro y tampoco estaba en la ruta comercial, que eso se diferencia de las otras dos. Sin embargo, Pérgamo llegó a ser la ciudad más influyente de Asia Menor, dado que allí se ubicó la sede del gobierno romano en esa provincia y era la capital política y gubernamental. Y en tiempos del Imperio Romano, solo a las personas que tenían autoridad se les daba el derecho de portar armas. Y esto se conocía como derecho a la espada. Y por ser sede gubernamental en Pérgamo, muchas personas portaban armas. Y el arma distintiva de los romanos era la espada de 2 filos. Y la ventaja comparativa de que una espada tenga 2 filos es que es más cortante y también más versátil en el manejo. Por eso no es casualidad que Jesús se haya presentado a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Eso está en Apocalipsis 2:12. Y Jesús estaba presentando como alguien que tiene autoridad, lo cual necesitaban oír los creyentes de Pérgamo. Pero esta descripción también tiene un mensaje espiritual y en la Biblia la espada es símbolo de la palabra de Dios. De hecho, en la carta a los Hebreos se compara la Biblia con una espada de 2 filos específicamente y vamos a leer en Hebreos 4:12 que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Más adelante vamos a ver cómo Jesús va a discernir efectivamente los pensamientos y las intenciones de la gente de esta iglesia. Pero había otra razón que quería mencionar por la cual Pérgamo era muy conocida y popular. Y la ciudad estaba situada al pie de una montaña y allí vivía la gente. Pero el principal atractivo de Pérgamo era la Acrópolis, que estaba en la cima de la montaña. Y allí se encontraban los templos de sus principales dioses, entre los cuales estaban Zeus, Atenea, Dionisio, Esculapio y César. Y cientos de personas subían diariamente a la Acrópolis de Pérgamo porque allí buscaban soluciones para los problemas de sus vidas. Por ejemplo, si alguien quería asegurarse de tener una buena cosecha, buscaba a Deméter, diosa de la fertilidad y la agricultura. Y los que necesitaban tomar decisiones importantes, pues visitaban a Atenea, diosa de la sabiduría. Si alguien necesitaba resolver algún asunto con las autoridades, visitaba el templo de Trajano, donde se practicaba el culto al César. Y los que querían divertirse visitaban a Dionisio, el dios del vino. Y los enfermos buscaban sanidad con Esculapio, dios de la medicina. Quería mencionar que el símbolo de Esculapio es una serpiente enroscada en una vara. Y esta imagen se usa hasta la fecha como símbolo de la medicina. Pero de todos los templos de Pérgamo, el más imponente era el de Zeus, que se consideraba el dios del cielo, de los relámpagos y los truenos. Pero este era el principal dios griego, considerado como el padre de los dioses. En otras palabras, ellos lo llamaban Dios de los dioses. Bueno, viendo todo esto, ustedes pueden imaginarse cómo era la vida para un cristiano en esta ciudad. Por un lado, era muy palpable el control autoritario de Roma en ese lugar, pero también tenían que lidiar con mucha idolatría. Y el problema no era tanto que los griegos o los romanos se opusieran a los cristianos por tener otro dios, porque ellos tenían muchos dioses, uno más, ¿verdad? El choque realmente venía cuando los cristianos solo aceptaban a Jehová y rechazaban a los otros dioses. Por ejemplo, en cosas comunes de todos los días, como ellos decían, no vamos a comer carne sacrificada a estos otros dioses, ¿verdad? Y
También había conflicto cuando los cristianos decían que Jehová era superior a los otros dioses. Y la Biblia habla de un cristiano que murió en Pérgamo por su fe y su nombre era Antipas. No se sabe mucho de él, pero la tradición dice que él era líder de la iglesia local y murió como mártir quemado en un altar, que este altar tenía forma de toro y estaba en el templo de Zeus, pero él se rehusó a reconocer a Zeus como dios de los dioses y por eso murió mártir. Y en la carta de Pérgamo, Jesús hace alusión al martirio de Antipas y describe el altar de Zeus con palabras muy fuertes. Vamos a ir a Apocalipsis 2:13. Estas son las palabras que Jesús le está diciendo a esta iglesia de Pérgamo y dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aquí está diciendo, por un lado, aquí mora Satanás, pero ustedes o algunos de ustedes han sido fieles. Y Jesús reconoce que los creyentes de Pérgamo viven en un lugar espiritualmente cargado y difícil. Y felicita a los que han sido fieles como Antipas, a pesar de la oposición y la persecución. Y Jesús describe a Antipas como testigo fiel, que en griego es pistos martus. Y martus se traduce muchas veces como mártir, pero literalmente significa testigo. Es alguien que da testimonio, aún que esto signifique su muerte. Y esto suena similar en cierta forma a lo que pasó en la iglesia de Esmirna, donde también Policarpo y Timoteo murieron por su fe. La diferencia es que Jesús no dijo nada en contra de la iglesia de Esmirna, pero sí tiene un par de cosas que decir en contra de ciertas personas en la iglesia de Pérgamo, y esto es lo que quiero comentar ahora. Si seguimos leyendo la carta, vamos a ver que Jesús saca a luz ciertas doctrinas falsas que se habían infiltrado en la iglesia de Pérgamo, las cuales deben ser corregidas. Y la primera que menciona es la doctrina de Balaam, y está en Apocalipsis 2:14, y dice, estas son palabras de Jesús: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y el contexto de esta doctrina de Balaam se encuentra en la historia de Balac y Balaam, que está en Números capítulos 22 y 25. Y miren, este es un tema muy extenso que no podemos cubrir aquí, por lo que les voy a recomendar que vean un estudio que hice hace unos años titulado Balac y Balaam, y les dejaré el enlace en la descripción del video, pero solo quiero resumirlo y decir que la doctrina de Balaam, en resumen, implica lo siguiente: es creer las palabras de un profeta que, con tal de recibir ganancias, le dice al pueblo lo que quiere oír, aun cuando esto implique declarar como permitidos ciertos pecados. Y en el caso de Pérgamo, habían aceptado como normal la inmoralidad y comer lo sacrificado a los ídolos, lo cual la Biblia prohíbe claramente. Y en ese tiempo, la carne de los sacrificios a los dioses era llevada al mercado para ser vendida y era muy cotizada. Entonces la gente pues está acostumbrada a eso, y también los creyentes lo seguían haciendo. Y en cuanto a la inmoralidad, pues era común que los hombres visitaran a las prostitutas de los templos, que era una mezcla de placer y adoración a los dioses, ¿verdad? Porque esos ritos sexuales se llevaban a cabo en esos templos y eran parte de la adoración, ¿verdad? Y en el mundo pagano, pues eso era común, pero los cristianos debían apartarse de eso. Y bueno, hoy realmente tal vez no se hacen esas prácticas paganas de visitar templos, pero las iglesias deben tener cuidado de participar de actos que consideran normales para el mundo.
pero que van en contra de la palabra de Dios. Esa es la aplicación que tenemos que tener en vista para nuestros tiempos. Y el pecado del pueblo fue seguir la doctrina de Balaam, pero el pecado de Balaam era el amor al dinero, tal como lo explica Pedro en su carta, dice en 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Ese fue el pecado de Balaam. Y de esto nos debemos de cuidar también el día de hoy. Y la segunda doctrina era la de los nicolaitas. Jesús dijo, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Esto ya lo habíamos visto en el estudio de Éfeso. Y lo advierte, también aquí. Era un problema en la iglesia de Pérgamo, pero no voy a repetir lo que ya expliqué, pero solo diré que así en resumen, era una doctrina que malinterpretaba la gracia de Dios, convirtiéndola en una licencia para pecar. Lo que quiero añadir es algo que dijo Judas en su carta en contra de los que promueven esta doctrina, y está en Judas 1:4, que dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Esto explica claramente lo que era la doctrina de los nicolaitas, y hay otras formas de interpretarlo, pero realmente eso creo que es lo que está con más peso bíblico. Así que aquí lo voy a dejar, este punto de los nicolaitas, pero quiero regresar a la carta de Jesús, porque estas doctrinas falsas se habían colado en la iglesia de Pérgamo, aunque eran populares, ¿verdad? Pero llevaban a la gente a hacer lo que querían. Pero Jesús los llama a corregir ese error. Este es parte del mensaje de las iglesias, de Jesús señalar algo que estaba pasando mal y animarlos y exhortarlos a que corrigieran esto. Y aquí en Apocalipsis 2:16 le da ese mensaje a la iglesia de Pérgamo y dice, corrijan antes que sea demasiado tarde. Y les voy a leer, aquí dice en el 2:16, por tanto, arrepiéntete, dice Jesús, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, me pregunto, ¿quién quiere que Dios pelee contra uno? Pues es mejor estar de su lado, ¿no les parece? Por eso nos llama el Señor a estar alineados a su palabra, que está representada por la espada que expone las intenciones del corazón. Y al final de Apocalipsis, en el capítulo 19, está escrito que en su segunda venida Jesús usará la espada de su boca y la va a usar para limpiar el mundo. Y dice el versículo 15 del capítulo 19, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Y al final de su carta a Pérgamo, Jesús dice que dará 2 recompensas al vencedor. Dios no está esperando que todos fuéramos perfectos, pero si hay algo que corregir, sí espera que lo corrijamos, y eso es lo que implica ser vencedor, hacer lo correcto y vencer sobre las debilidades. Y la primera mención de la recompensa que va a recibir un vencedor está en Apocalipsis 2:17. Se los voy a leer y después vamos a comentar cuáles son las recompensas, porque son 2. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La primera recompensa era el maná escondido, y bueno, el maná que era el pan diario que recibió Israel en el desierto, y sabemos que el pan pues representa la palabra de Dios, y así como comemos el pan diario, también debemos leer a diario la Biblia para nuestra edificación e instrucción. Así evitaremos caer en falsas doctrinas, que era el problema de esta iglesia. Pero
¿qué es esto de maná escondido? Y realmente es la parte de la palabra que está escondido, son los secretos escondidos de Dios, y esta va a ser la recompensa para aquel que busque la verdad y no tolere las falsas doctrinas. Y en el Salmo 25:14 habla de estos secretos y dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Y en la otra recompensa era la piedrecita blanca, y en cuanto a la piedrecita es una alusión a una costumbre de esos tiempos, cuando Roma solía otorgar piedras preciosas como premio por haber hecho algo notable en favor del imperio. Y también, por otro lado, eran piedras preciosas, pero también se daban piedras blancas con el nombre grabado. Esa era una tradición en Roma. Y se les daba a personas también especiales, diríamos VIP, ¿verdad? Muy importantes personas. Se les daba estas piedrecitas con su nombre grabado, y entonces estos les servían como entradas para eventos especiales que organizaba el imperio. Entonces todo eran muy codiciadas, todos querían tener esto. Ahora, ¿qué es esta piedra en tema del Señor, ¿verdad? Del reino de Dios? Bueno, tal vez esta piedra vaya a ser entregada al vencedor, ¿verdad? Y esta representa tal vez la invitación a las bodas del Cordero, como dice en Apocalipsis 19, versículo 9. Dice: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y la ciudad de Pérgamo, quiero hablar un poco de la ciudad de Pérgamo hoy, lo que pasó con las ruinas, porque hay algo interesante. En la ciudad de Pérgamo, que existe aún el día de hoy, pero ahora recibe el nombre de Bérgamo. Esta es la ciudad abajo, ¿verdad? Pero en la Acrópolis resulta que esa cayó en desuso, y ahora, si ustedes van a encontrar solo ruinas. Pero hay algo interesante que quiero contar acerca del altar de Zeus que estaba ahí en esa Acrópolis. Y resulta que en 1871 un arqueólogo alemán fue a excavar las ruinas de Pérgamo, y en estas excavaciones descubrió el antiguo altar de Zeus, y estaba en muy buen estado. Y este altar de Zeus, recordemos, es el que Jesús llama el trono de Satanás. Por alguna razón que desconocemos, ese arqueólogo decidió desmantelar el altar y luego enviarlo pieza por pieza a Alemania. Y llevaron las piezas a Berlín y ahí lo reconstruyeron. Edificaron un museo que se llama Museo de Pérgamo para exhibir este altar. Y ese museo fue inaugurado en el tiempo de Hitler. Y luego que el altar de Zeus fue usado el altar de Zeus estaba en el museo, pero resulta que el diseño del altar fue usado como inspiración por el arquitecto favorito de Hitler, Speer, que él lo usó como inspiración para diseñar la plataforma en la que Hitler dio su famoso discurso de Nuremberg, en el cual habló por primera vez sobre la solución final. Él tomó este diseño y hizo una réplica básicamente en Nuremberg. Hitler hizo ahí su discurso donde habló sobre exterminar al pueblo judío. Qué interesante, teniendo como escenario el trono de Satanás, como lo llama Jesús. Eso me pareció muy interesante y creo que tiene muchas implicaciones espirituales. Y tal vez algunos dirán qué casualidad, pero sabemos que no hay casualidades en el mundo espiritual, y esto me pareció muy interesante y se los quería comentar. Y con esto termino el tema de Pérgamo, y en la próxima ocasión veremos el mensaje a la iglesia de Tiatira. Así que les deseo bendiciones a todos y nos vemos hasta la próxima.